La verdad. No hay mejor fórmula que afrontar. De frente. En la mesa, Arturo Núñez Jiménez. En la conducción queda con ustedes Jesús Sevilla Oropesa. De frente. Bien, pues son las 5 en punto de la tarde. Aquí estamos muy puntuales en la cita. Está con nosotros el gobernador del estado, el licenciado Arturo Núñez Jiménez, quien le agradezco haya aceptado venir a platicar de frente esta tarde. ¿Cómo Muchas estás, Arturo? gracias, Choy. Buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, por la oportunidad. Bien, pues el gobierno, vamos a entrar en materia cuanto antes, no vamos a desperdiciar ni un segundo, sí, porque es importante. No creo que pueda abarcar ni siquiera la mitad de todas las preguntas que hoy tengo que hacerte, pero vamos a tratar de meterle velocidad. Con mucho gusto. Pues el gobierno que jefatura Arturo Núñez Jiménez enfila hacia el final de su mandato. Apenas ayer presentó su quinto informe de gobierno y, como decía, hoy lo hemos invitado para platicar sobre lo hecho, lo que no ha hecho, pero también sobre lo que viene en este último año de su gobierno y otros conceptos que creo que son importantes abordar para la audiencia. De tal manera que, Arturo, han transcurrido los primeros 5 años de tu gobierno. Se han ido de manera veloz, pero también eterna. Veloz porque apenas parece ayer cuando mucha gente llena de esperanza de cambio celebraba el triunfo de la izquierda en Tabasco, y eterna por la profunda y grave crisis que estamos pasando y que ha provocado el cierre de restaurantes, de negocios, de constructoras, el empobrecimiento de muchas familias, la migración de otras, en fin, momentos muy duros que no acaban de pasar y que lo primero que hace la gente es volver los ojos al gobierno que encabezas para reclamar lo que está pasando y que se ve reflejado en la muy baja calificación que te otorga la ciudadanía según encuestas. ¿Qué porcentaje de todo esto te corresponde como gobernador, Arturo? Bueno, mira, yo creo que hay que tomar en cuenta las circunstancias, cómo cambiaron. Yo lo mencionaba ayer en el informe, cuando yo establecí en el 2013 la división del sexenio en 3 etapas de 2 años cada una de ellas, sucesivamente para combatir la crisis, para consolidar avances y para impulsar el crecimiento y el desarrollo del Estado. Pues lo hice en un contexto internacional y nacional dado, que se modificó muy rápidamente en sentido negativo. Y para el caso mexicano y específicamente tabasqueño, tuvo que ver con 2 hechos vinculados al petróleo: la caída de la producción nacional y el desplome de los precios internacionales del hidrocarburo. Eso estableció un contexto diferente. Y evidentemente ese es uno de los desafíos hoy en general de la planeación. Tú, a partir de una serie de contextos y de hipótesis, proyectas lo que te propones hacer, y evidentemente el entorno, que a veces incluso cambia por el éxito mismo que pueda tener lo que tú mismo hayas emprendido como producto de la planeación, y evidentemente tienes que hacer ajustes. Tienes que adecuarte a ese nuevo contexto, que no está para ti dado como una variable que dependa de tu gestión, sino que es un dato. Y es un dato en el que tú no influyes. En el caso del precio internacional del petróleo, incluso ni tan siquiera influye el país en su conjunto, con todo y su producción importante, porque son otros jugadores con volúmenes de producción y reservas brutales los que determinan el precio del hidrocarburo, y entonces no es para ti una variable en la que puedas influir, es un dato que se te da. Y evidentemente tuvimos que hacer muchos ajustes. Y también, de entrada, eso lo dije desde el inicio, yo sabía y era consciente de ello, muchos de mis planteamientos partían de ese diagnóstico, de que el Estado estaba en dificultades, pero la profundidad de la crisis en términos de desorden financiero y administrativo en general, y de debacle económica, pues la tuve
la conciencia plena una vez que estaba yo ejerciendo la función de gobernador del estado. Y te puedo decir que era mucho más profunda de lo que suponía cuando como opositor busqué afanosamente la gubernatura del estado. Entonces, te puedo decir que una buena parte tiene que ver con este cambio de contexto y otra buena parte, bueno, pues la necesidad de hacer ajustes en el enfoque de gobierno y en la capacidad de cumplir mucho de lo que nos habíamos propuesto hacer en un contexto que cambió. Tal vez no nos está tratando bien la federación, nos está dejando, si no totalmente solos, no justamente tratados en este momento, y te lo digo porque si uno se pone a ver, bueno, Tabasco le ha dado sus entrañas a este país, le ha dado el petróleo, todos sabemos lo rico que es Tabasco en el petróleo en tierra, y que lo de Sonda de Campeche abarca Tabasco y es una riqueza impresionante, pero esto a cambio nos ha dejado también mucha contaminación, nos ha dejado muchos problemas, nos ha dejado inflación, nos ha dejado una explosión demográfica impresionante en donde ya vialidades y muchas cosas le quedan chicas a la ciudad y al estado, y cambio cultural, etcétera, muchísimas otras cosas. Muchos tabasqueños sienten y sentimos que a la hora buena, que es esta, la federación no ha sido recíproca con todo lo que le ha dado a Tabasco y nos sentimos solos ante un reto de este tamaño, ante una situación de esta envergadura. Mira, hubo 28 años en que Tabasco ocupó el primer lugar en el ingreso fiscal per cápita por habitante, derivado de las reglas de distribución de participaciones. Era cuánto aportas, cuánto te devuelvo en participaciones, lo que los expertos llaman un criterio resarcitorio. Después, como lo comentamos, en el 2008 cambió y el criterio dejó de ser cuánto aportas, sino una ponderación que toma en cuenta fundamentalmente cuántos habitantes tienes. Ahí cambió la regla. Antes nos retribuían en función de lo que aportábamos. Ahora nos retribuyen en función de cuántos habitantes somos. Tabasco llegó a tener del Fondo General de Participaciones Fiscales, en el mejor momento de todos, en tiempos del ingeniero Leandro Rovirosa Guade, que fue quien dio la batalla por esa regla de distribución, el 7.5% del Fondo General de Participaciones a distribuir entre las 32 entidades federativas. Hoy andamos un poquito abajo del 3% de ese fondo. Y vamos a desembocar irremediablemente en que las participaciones a Tabasco representen el 2% del Fondo General de Participaciones, porque eso es lo que representa la población de Tabasco en el total nacional. Como ahora el criterio es poblacional, pues el porcentaje de participaciones es el porcentaje de población. Entonces, ha ido reduciéndose en términos relativos, aunque absolutos ha habido algunos crecimientos, las participaciones por este cambio de criterio. Debo decirte, Chuy, que probablemente, aun si no hubieran cambiado las reglas de participaciones, el desplome petrolero nos hubiera arrastrado, aun suponiendo que siguiéramos dependiendo del criterio resarcitorio, porque al caerse la producción y al caerse el precio del petróleo, pues aportaríamos menos a la federación y por lo tanto nos correspondería menos también, aunque no hubiera cambiado la regla, pero se cae el petróleo en los dos sentidos, producción y precio. Yo creo que en la coyuntura específica del desplome petrolero, efectivamente el gobierno federal pues no ha apoyado en la dimensión que requería Tabasco. Yo hice el planteamiento en enero del año pasado, cuando vino el presidente Peña Nieto, y le pedí un planteamiento especial de tratamiento para las entidades petroleras, que si el país estaba viviendo una debacle, pues las zonas productoras, especialmente Campeche y Tabasco, era mucho más acentuado el problema, y que hubiera un apoyo especial
del gobierno de la República ante esta coyuntura especial, y le mencioné las cifras de desempleo que se han mantenido lamentablemente por más de 2 años, arriba del 7%, Chuy, a nivel nacional anda en 3.4%, o sea, más que duplicamos la tasa de desempleo a nivel nacional. Y además el decrecimiento que tenemos es bárbaro. 13% en decrecimiento. Hubo una primera respuesta del gobierno federal, que la vino a anunciar el propio presidente Peña Nieto, que se le llamó el programa de reordenación económica, o reactivación económica, perdón, y desarrollo productivo. Primero, que Pemex le pagara pasivos a los que le debía para activar la economía, y pagó. Segundo, que la Secretaría de Hacienda le diera una tregua a los contribuyentes en el impuesto sobre la renta, en el impuesto al valor agregado, en las contribuciones a la Seguridad Social y al Infonavit, que fue de 3 meses y que muchas empresas aprovecharon por la crisis de liquidez en que estaban. Tercero, se estableció un apoyo a fondo perdido que se otorgó a medianas y pequeñas empresas. Cuarto, se establecieron programas de financiamiento a través de Nacional Financiera, también para incentivar empresas, y algunas otras medidas que operaron puntualmente el primer año, el año pasado. Pero este año no hemos tenido ya continuidad a ese esfuerzo. Y evidentemente, pues desde ese punto de vista, nos las hemos seguido jugando con el mismo apoyo que a través del presupuesto general de egresos de la Federación se otorgan a Tabasco. No es recíproco lo que está pasando, no es recíproco la Federación con este Estado que ha sido tan bondadoso con el país. Claro, si en las vacas gordas Tabasco aporta y ha aportado, bueno, pues el financiamiento del gasto público federal llegó a depender el 40% de la recaudación petrolera, pues imagínate lo que hemos aportado, y al caerse, pues no hemos tenido en las vacas flacas una presencia de la Federación del mismo tamaño. Y sí hemos visto, incluso lo hemos comentado con gobernadores de otras entidades federativas cuando nos reunimos en la CONAGO, un cierto tratamiento preferencial a algunas entidades federativas. Pero por supuesto. Qué bueno. En particular el Estado de México. Particularmente, por ejemplo, solo este año al Estado de México se le canalizaron 17,000 millones de pesos para el tren rápido Toluca, Ciudad de México. Y apenas el año anterior se había hecho una autopista, la Marquesa Toluca, dentro de la autopista Ciudad de México-Toluca. Y no te vayas muy lejos. Aquí en la Campeche, Yucatán. Entonces, los estados además que están en el circuito del todo el ámbito de la industria automotriz, también han tenido un desarrollo de su infraestructura y un apoyo muy importante del gobierno federal. Desde el primer momento que tuvimos contacto con el presidente Peña Nieto, en nuestro caso los gobernadores del PRD, pues ahí estábamos en ese momento, el gobernador de Oaxaca, Gavino, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez. Pedimos por el sur-sureste, y Peña Nieto asumió un compromiso que involucró hacerlo públicamente en su discurso de toma de posesión, e incluso en uno de los puntos del Pacto por México se incluyó la referencia de un apoyo importante al sur-sureste, porque el sur-sureste ancestralmente ha estado rezagado del desarrollo nacional. Al cambiar el modelo de desarrollo, de sustitución de importaciones, de desarrollo hacia adentro, como se llamaba antes, a un modelo exportador, donde la vecindad con Estados Unidos se convirtió en un factor fundamental para el impulso al desarrollo, pues resulta ser que el sur-sureste no solo no ha visto disminuir
el rezago respecto a los centros y los nortes, sino los ha visto acentuarse. Por ejemplo, entre 1985, año que México entra al GATT, al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, inicia el libre comercio, al 2010, en esos 25 años, el sur-sureste dejó de aportar 4 puntos al Producto Bruto Nacional. Y esos 4 puntos los pasó a aportar 3 puntos los nortes y 1 punto los centros. Entonces se acentuó el rezago. Entonces esta región requiere apoyos especiales. Vino el planteamiento de las zonas económicas especiales, hay que reconocerlo. También lo anunció en el caso de la cuarta zona para Campeche y Tabasco Peña Nieto en esa ocasión. Y está dirigido fundamentalmente a los estados del sur-sureste. Es decir, Lázaro Cárdenas está en el límite de Michoacán y Guerrero, inmediatamente después está Salina Cruz con Coatzacoalcos, que es sur-sureste, está Puerto Madero en Chiapas, que es sur-sureste, está Tabasco y Campeche, que es sur-sureste, y algún esfuerzo para Yucatán, que no es zona económica especial, pero sí es un concepto que desarrollaron ahí y que incluyeron también para Puebla, que Puebla aparece en el sur-sureste en la regionalización de la CONAGO. Entonces se supone que hay una apuesta por el sur-sureste a través de las zonas económicas especiales, pero vamos, eso tiene que ver con un desarrollo de mediano y largo plazos. No está a la vuelta de la esquina y nosotros teníamos urgencia ante el brutal desempleo que generó la debacle petrolera y en ese sentido el apoyo que originalmente se dio para la reactivación económica no se sostuvo. Unos dicen que eso es otro rollo como el plan Puebla-Panamá y son puros rollos nada más que nos tienen ahí entreteniditos, aguantaditos y que bueno, cuando venga otro gobierno pues todos esos planes que son transeccionales no se llevan a cabo. Pero yo tengo que hacer una pausa, Arturo, y ahorita regresamos a seguir platicando. De frente continúa después de comerciales.